De nuevo, como todos lo han hecho, gracias a los organizadores, a Peter, al semillero, a toda la gente del museo, a todos ustedes, los estudiantes sobre todo, cenozoicos, cuaternarios, no porque estudien ese tiempo, sino por los jóvenes que son nosotros que ya estamos tal vez en el mesozoico y algunos ya en el paleozoico, pues esto nos sirve mucho porque nos inspira y nos da motivación para seguir haciendo lo que estamos haciendo, ayudándoles a ustedes también a formarse, contribuyendo un poco con nuestra experiencia de lo que ha sido. Tal vez ustedes también puedan aprender de nuestros errores, de lo que hemos hecho tal vez en algún momento mal, que no lo hagan. Pero sin duda que es una buen espacio para todo y gracias por ello. Cuando me invitaron a hacer esta ponencia de nuevas metodologías en paleontología, yo dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer para meter todo en una hora? Así que quiero hacer énfasis en que pues obviamente se me van a escapar muchas métodos, técnicas, herramientas que tal vez algunos de ustedes están usando o que de pronto pues por el tiempo pues no las vamos a cubrir. Entonces voy a tratar de, bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con la charla. Y quiero que exploremos un poco lo que es estos nuevos métodos o herramientas en tres escenarios que lo hemos visto a lo largo de este evento, y muchos de mis colegas han hecho énfasis, algunos en el trabajo de campo, en el trabajo de laboratorio y obviamente en el análisis de los datos que estamos colectando. Entonces vamos a ver qué aspectos de esas nuevas herramientas, o algunas no necesariamente nuevas, simplemente que han tenido unas mejoras en la tecnología o que simplemente la posibilidad de nuevos dispositivos con principios generados en los 40, 50 han hecho posible que lo hagamos. Entonces nos vamos a ir primero al campo, luego al laboratorio y al análisis de datos. En el campo, algo simple. Solíamos hacer todo con fotografías, nuestra libreta de campo sigue siendo súper valiosa, no es que lo omitamos, pero ya podemos involucrar temas como los drones, y los drones se convierten en algo súper valioso, no solo para documentar todo lo que es el tema de excavación, las secuencias de campo, tener ese registro de dónde fue que lo colectamos. Entonces sirven no solo desde el punto de vista en el momento que estamos haciendo la excavación, sino también en el post, durante el estudio, porque podemos recordar fácilmente, era la capa que estaba arriba y no la capa que estaba abajo, y fácilmente nos ubican. Yo he visto en muchas presentaciones a lo largo de varios eventos donde los investigadores tratan de volver a las localidades basados en fotos que se publicaron hace, no sé, 60, 50 años, el morrito tal, pues esto es una forma, dijéramos, de generar una biblioteca de localidades en el cual en el futuro sea mucho más fácil ubicar esos puntos donde se ha hecho la colecta. Y esto es algo también clave que hagamos en campo. ¿Por qué? Porque tiene algo muy valioso, sobre todo en el tema que tenemos que trascender mucho en la paleontología en Colombia, y es la divulgación. Entonces, todo esto es cuando ustedes hacen una publicación final, los periodistas, la gente le va a preguntar, pero ¿y cómo lucía el campo? ¿Cómo es esa experiencia? Y estos drones nos pueden llevar a eso. Este es uno también de una imagen de Stupendemis. Funciona también en el caso de especímenes grandes, como en este caso de la tortuga. Uno cuando las ve en el horizonte, dentro de la roca, horizontalmente, a veces no ve detalles interesantes, como por ejemplo la forma que estamos viendo acá, el tamaño, dijéramos la dimensión que pueden tener los fósiles. Y algo que en campo también se vuelve súper clave de esta herramienta es la posición estratigráfica. Entonces, fíjense que aquí, dijéramos, visión panorámica que tenemos de toda la secuencia, podemos decir o ubicarnos fácilmente estratigráficamente dónde están esos niveles. A veces las imágenes satelitales, el Google Earth, no nos alcanza la resolución para ver hasta dónde llega un nivel y dónde termina el otro, o qué puede pasar en campo. Entonces estos registros de drones se convierten en algo súper clave. Y eso lo hicimos en Urumaco. En este análisis de la tortuga pudimos identificar claramente con
con las imágenes de drones, ¿dónde estábamos? Estábamos en el nivel 2'', y sabíamos que ese nivel era el que tenía obviamente los fósiles. Entonces empezamos a buscar, a caminar aún más, a explorar más en detalle ese nivel y fácilmente a los 4 o 5 días encontramos más restos de fósiles de tortuga en esa capa. Entonces es una herramienta pues, que todos los tenemos, lo compramos incluso para regalo de Navidad de los hijos. Pues obviamente ya hay unos más técnicos en cada departamento de su universidad, úsenlos y es fácil de ver. Antes de mostrarles este video, los videos también se convierten en algo súper clave de la experiencia, y más en este tema de pandemia donde tuvimos que parar nuestras actividades de campo, no poder llevar a los estudiantes a campo. Estos videos y este material se convierten en algo súper valioso desde el punto de vista de ver cómo es la experiencia, de qué fue lo que se hizo. Y aquí quiero aclarar en este video que vamos a ver, como dicen los documentales y películas en la mayoría de los canales, no se dañó ningún estrato ni ningún patrimonio paleontológico o geológico. Lo que se hizo se dejó intacto, se borró con alcohol, así que obviamente que no me crucifiquen después por lo que van a ver a continuación. Ese que están viendo ustedes ahí es Gustavo Ballén, que es experto en peces, muchos de ustedes lo conocen. Esta fue la campaña de hidrosogamoso que estuvimos con Camila Martínez, con el profesor Luque, con Andrés Cárdenas y con muchos otros que la pasamos muy bien en esa expedición. También vale la aclaración que esta unidad, aquí refiero en el video como la luna, pero pues obviamente dentro de la nueva propuesta que tiene el Servicio Geológico sería el Galembo. Estamos en una formación rocosa que llamamos la luna. 90 millones de años, y acá encontramos una capa llena de muchos peces fósiles, y les voy a mostrar cada uno, que son una serie de vértebras en corte, y voy a usar esta pared para hacer el dibujo. Aquí lo que vemos acá, cuando la vemos en corte vemos como unos triangulitos, lo que ustedes ven acá, y entonces aquí iría la siguiente, y así, y hacia acá está la cabeza del pez, y hacia aquí, y a la cola del pez. Bueno, entonces, fíjense que es algo sobre todo que los estudiantes a veces preguntan a uno y no le creen, sobre todo los que no estudian geología o biología, que los fósiles realmente los encuentra uno dentro de la roca. A veces son, pero eso se lo inventaron, eso no existe. Entonces es una forma práctica de hacerlo. Esta les recomiendo, si tienen el audio en alto, les va a hacer un poco de ruido. Esto es la campaña que hicimos el año pasado en Cerrejón, ya volvimos a Cerrejón. La que van a ver ahí en sus pantallas es Mónica Carvalho, que ya nos habló de la charla sobre hojas fósiles, pero este video nos transporta un poco a cómo son las condiciones en el Cerrejón, cómo es dijéramos, el tamaño de nosotros versus el tamaño de los pits, de los tajos de la mina. Para los que no han estado allá, pues van a tener una idea de cómo es la colecta de los fósiles en el Cerrejón. Ahí lo que ustedes ven al final, al fondo del Tajo, es la zona de voladura, donde tenemos que salir generalmente al mediodía, porque pues obviamente hay este evento. Esto es también una herramienta que podemos usar muy fácil, que está en sus dispositivos móviles o en una GoPro, en cualquier cámara lo pueden hacer. Y yo lo llamo casi que como el video de seguridad de la excavación, de nuestro trabajo de campo, que es la opción de Time Lapse, en el cual podemos ver todo lo que es la actividad del día de una excavación. Entonces, el paso a paso de qué fue lo que hicimos, también cómo lo hicimos, qué podríamos optimizar, qué podríamos cambiar. A veces la gente nos pregunta, pero ¿cómo sacan los fósiles? ¿Cómo los extraen? Aquí fácilmente, en 20 segundos le podemos mostrar casi que 4 o 5 horas de trabajo de campo. Entonces, es una herramienta que es muy útil, sobre todo en temas de mostrar qué es la actividad que hacemos. Obviamente están las panorámicas, el Gigapan, los 360
grados de alta resolución, algo que podemos usar fácilmente. Les voy a mostrar también un ejemplo que no lo hice yo, pero que está disponible y que queremos en este momento hacer, dijéramos, a manera de las grandes localidades que hay en Colombia. Esto debería ser algo que deberíamos generar un banco de imágenes como estas, donde fácilmente podemos transportar a la persona a la localidad. Podemos hacer, obviamente, el zoom de las capas e incluso poner a los estudiantes a encontrar los fósiles sin necesidad de estar en campo. Entonces, es algo que queremos hacer y que ya estamos haciendo, generar un banco de estas imágenes de alta resolución en 360 que nos permita ser didáctico cuando tengamos otra pandemia o cuando esta siga, o no necesariamente eso, sino que hay clases que no ameritan realmente ir la parte de campo que pueden ser muy útiles. Entonces vuelvo a mi presentación. Y algo también que hemos visto a lo largo de varias charlas es el uso de los escáneres 3D. Y aquí lo que quería mostrarles es lo fácil que es esa adquisición de 3D. Y esa adquisición de 3D es una herramienta que no solo puede ser útil en campo. ¿Y cómo podemos usarla en campo? En campo nos es útil en el sentido en que nuestros espacios y nuestros espacios de colección no son infinitos, ¿ok? No podemos traernos a veces todo lo que quisiéramos traernos de los fósiles y sobre todo cuando trabajamos con cosas grandes, como lo que trabaja Jorge Moreno y yo, que trabajamos cosas de varios metros de grande, entonces el espacio se vuelve en un problema enorme. Entonces esto es una forma, y yo muy seguramente los que trabajan también en fósiles, en otros grupos, es una forma en campo de hacer filtro, pero guardar información valiosa que más adelante puede ser útil, ¿ok? Todo eso que a veces uno en campo filtra y no trae, lo podría escanear y lo podría guardar en 3D fácilmente y lo podría imprimir luego en una impresora 3D si lo necesita, si necesita validar la forma. Y fíjense que esto también hay herramientas que ya no solo permiten el 3D, sino el color, los detalles de color y obviamente ese tipo de detalles. Entonces es una herramienta también que podemos llevar a campo, ya la vamos a ver también en aspectos del laboratorio en particular. También, pues obviamente han habido varios estudios. A lo largo de esta charla voy a usar algunas referencias, no es trabajo que hemos hecho directamente nosotros, pero ustedes pueden ver al final de cada diapositiva o dentro de la diapositiva el título, los autores y el journal en el cual ha sido publicado. El uso de sistemas de información geográfica e imágenes satelitales para definir áreas prospectivas o áreas interesantes para explorar fósiles. Aquí podemos ver un ejemplo donde se generan todas las capas de interés. Entonces se genera vegetación, se genera la pendiente de cada uno de los terrenos, la geología, todas esas capas, y al final lo que obtenemos, que es lo que ustedes ven en la margen derecha en rojo, es todas aquellas áreas que vale la pena explorar, ya sea porque la roca tiene exposición, porque las pendientes son suaves, digamos que son las óptimas para hacer la mayor prospección de fósiles. Entonces es una herramienta que también puede ser útil, sobre todo en zonas de poca vegetación, como en la zona de la Tatacoa, del La Guajira, incluso en unas áreas de Villa de Leyva o en Zapatoca. Yo creo que ya cubrí algunas, muy seguramente ustedes tienen más del trabajo de campo. Vamos ahora a meternos en las del laboratorio. Y vamos a empezar con una que muchos de ustedes usan, que es la tomografía y el escaneo 3D, que ya lo mencioné, pero aquí vamos a ver un poco de qué detalles o qué mejoras está teniendo estas técnicas o qué ventajas tiene. Y aquí los voy a llevar también, me voy a salir de acá y los voy a llevar a una animación que, valga la aclaración, no de Titanoboa hemos encontrado fragmentos del cráneo, fragmentos de la mandíbula y algunos otros huesitos, pero no el cráneo totalmente. Pero esto didácticamente es muy útil. ¿Por qué? Porque podemos tener una idea, dijéramos, con de fondo, usando una imagen de fondo de la Titanoboa, explicar un poco las relaciones
Este es obviamente un 3D del cráneo de una anaconda, pero podemos empezar a generar ideas de, bueno, cómo era que se alimentaba, si ves la separación entre las dos mandíbulas, en fin, todo ese tipo de detalles lo podemos hacer con estas animaciones en 3D. Y es una herramienta que está disponible para muchos otros fósiles, muy seguramente algunos de ustedes profesores las han usado, que es Sketchfab. Sketchfab ahí tiene restos de fósiles en invertebrados, vertebrados, en fin, cantidad de especímenes que están disponibles en esa herramienta. Dentro de la tomografía computarizada, pues obviamente los equipos han mejorado muchísimo, la resolución ha mejorado muchísimo en los últimos años. Este es el caso del primer nanotomógrafo y el único que hay en este momento en toda Latinoamérica, del cual hice parte en la adquisición mientras estaba en Yachaytec en Ecuador. Es un equipo que permite un amplio análisis de muestra, tanto pequeñas, muy pequeñas, como análisis de cráneos, análisis de núcleos, en fin. Y dependiendo de las condiciones de la muestra, puede llegar a tener una resolución incluso de nanómetros, de 200 nanómetros de píxeles en algunos de los casos. Entonces, es un equipo súper valioso, nos costó más o menos en ese momento $1 y tanto de dólares. No significa que todas las universidades debiéramos tenerlo, pero al menos deberíamos tener algo al menos similar en nuestro país en términos de este tipo de herramientas. Los médicos, los escáneres, los tomógrafos médicos no alcanzan a la resolución realmente que necesitamos para hacer análisis interesantes. Miramos aspectos de la imagen química y análisis composicional. Otra herramienta que se ha, dijéramos, vuelto bastante recurrente en las últimas publicaciones de fósiles, tanto vertebrados como invertebrados, es el uso del sincrotrón. Sincrotrón acoplado a diferentes versiones. Pueden haber versiones acopladas a fluorescencia de rayos X, pueden haber simplemente versiones para escaneo. En este caso, lo que podemos ver acá, o las ventajas de esta técnica en su mejora, es que antes, hace 10 años, solo podríamos analizar cosas muy pequeñas. Ahora ya podemos meter una muestra de varios centímetros y hacer todo un escaneo, dijéramos, de elementos. Particularmente, en este caso, estaban viendo o querían ver la preservación de pigmentación, de feomenalina en este mamífero. Lo que ustedes ven en azul es fosfato, el típico respuesta del hueso. El verde y amarillo significarían donde estarían los pigmentos, que generalmente tienen una respuesta en incrementos en zinc y en azufre. Esto es la misma técnica aplicada a otros tipos de fósiles, y no solo en la piel, sino también incluso en las células. Entonces podríamos caracterizar incluso la concentración de los melanosomas, que son las células implicadas en, obviamente, también el desarrollo del color y la pigmentación de la piel o de muchas otras estructuras. Y lo mismo de nuevo con todos estos mapeos elementales de cobre, de zinc, y donde se concentran mayormente. Es, digamos, que una primera aproximación para hacer análisis muchos más detallados, de donde podríamos buscar de qué parte de esa preservación es la que necesitamos hacer análisis mucho más detallados. Así luce uno de estos equipos. Todavía sigue siendo robusto, aparatoso, por decirlo así, pero hablando con algunos colegas que manejan este tipo de equipos, la idea es que en los próximos años esto pues se reduzca, como ha pasado con muchos de los microscopios y muchos otros equipos que tenemos, en el cual ya se vuelva mucho más compacto, mucho más portátil, por decirlo así. En este caso, es la aplicación, este no es para análisis de fluorescencia, este es más para análisis de escaneo de estructuras, de microestructuras dentro de, por ejemplo, del hueso, o de microporosidad, o de foraminíferos, o de lo que ustedes quieran usar, o incluso las semillas que nos mostraba Fabiani también podrían hacerse a través de este método. Lo estamos aplicando en este momento con muestras de vertebrados fósiles de la Tatacoa, del Mioceno, en asocio con este centro de investigación en Berlín,
donde pues obviamente tienen una gran cantidad de equipos, no solo el synchrotron, sino otra serie de equipos también para análisis de tomografía de alta resolución. ¿Qué información podemos obtener de esta tomografía de alta resolución? Esto que ustedes ven acá es, dijéramos, un análisis de uno de los huesos, de un hueso largo, en el cual podemos tener reconstrucción volumétrica de las células que lo componen, en este caso los osteocitos, y podemos tener una idea de la densidad, de la distribución de densidad de esos osteocitos a lo largo del volumen de hueso. Algo que antes solo podíamos hacer a través de láminas delgadas, y ustedes saben el efecto o los problemas que pueden tener una lámina delgada en el espesor, que no es uniforme, en fin, cantidades de cosas que pueden suceder desde el punto de vista de la preparación de una lámina delgada. Esto tiene la ventaja que las células están in situ, dentro del hueso, preservadas, y podemos hacer análisis interesantes. ¿Qué preguntas podemos resolver con esta técnica? Por ejemplo, en este caso, Donald Davesne y autores, el que está ahí también, un colega que es Roger Benson, estaban validando una hipótesis que ha estado por varios años circulando dentro de la relación que hay entre el tamaño del genoma versus la densidad o el tamaño celular de algunas de estas células, particularmente de los osteocitos. Entonces, lo que ellos querían probar acá, en el caso del grupo de los peces, de algunos peces, era esa relación que hay entre el genoma, el tamaño del genoma y la densidad volumétrica de los osteocitos. Algo que podría aplicarse a muchos otros grupos y que estamos aplicando a muchos otros grupos también en este momento. También podemos ver en detalle dentro de la estructura del hueso cosas como las líneas de crecimiento, tener una idea cómo varía, por ejemplo, las estructuras de los osteones, que son súper claves en el análisis de, por ejemplo, de ontogenia de muchos vertebrados, e incluso también de la fisiología. Entonces, responder preguntas de paleobiología y de paleofisiología, como este artículo publicado este año, donde hace un análisis y más o menos establece que esa fisiología que tuvieron nuestros primeros mamíferos pues se parecía mucho a la de los reptiles y pues no es sorprendente, dijéramos, desde el punto de vista del evolutivo, pero demostrarla a través de estas técnicas es bastante interesante. Otra técnica muy recurrente en trabajos actuales es la espectroscopía Raman. Este es el equipo en la Universidad de los Andes. Aquí estamos, de hecho, probando, y lo voy a marcar acá en esta parte, es lo que tenemos. Esto es un osteocito, es una célula fósil de una tortuga del Mioceno de la Venta, y acá a este punto pues, nos permite hacer un análisis y tener un espectro de su composición, ver de qué estaba compuesto esta célula. Y esa espectroscopía, pues ustedes de pronto la han visto en artículos famosos de este año, como es estos del análisis de los huevos en dinosaurios, y de si eran blandos o duros, y cómo era esa confirmación, dijéramos. Y algo que mencionaba incluso Andrés y los que estuvieron en la charla de Andrés Alfonso, de mi estudiante esta mañana, la importancia que tienen estas técnicas en validarse no solo en el fósil, sino también en la roca. Entonces, ver cómo es la respuesta de la matriz de roca para descartar, obviamente, posibles efectos de contaminación y validar la endogeneidad de lo que está preservado ahí en el registro fósil. Esta técnica, la misma técnica, ha sido también validada en estructuras como vasos sanguíneos, como los osteocitos que les mencionaba, y han permitido determinar cuáles son esas posibles, dijéramos, compuestos o fragmentos de las proteínas que son más fácilmente preservables en el registro fósil y bajo qué condiciones de fósil de agénesis, de ambiente, es que pueden ocurrir. Aquí les muestro una que también les mostró tal vez Andrés, pero vemos un poco en un video corto de, esto es de hecho, el equipo es más pequeño tal vez que su licuadora, es un equipo bastante pequeño y es muy fácil de manejar, en el cual ustedes podrán obtener datos interesantes muy rápidamente. Casi todas las universidades tienen un equipo como este o similar.
y simplemente ponemos la muestra ahí en esta parte que es como el centro especular, sujetamos y hacemos pasar el rayo y eso nos da obviamente todo un perfil de la posible composición que tiene. Estos son ejemplos de esa técnica del FTIR, en el cual podemos ver todo lo que es algunos de los elementos o compuestos típicos de las proteínas, como las amidas. Esto no significa que podamos caracterizar la secuencia, ¿ok? Acá, y valga la aclaración, con esta técnica lo que podemos ver es, bueno, hay preservación de algunos compuestos que están asociados con materiales biomoleculares, pero no podemos hacer una caracterización exacta de qué. Entonces podemos formular candidatos, como lo hicimos en el trabajo del PES, donde podríamos decir, bueno, puede haber melanina, puede haber colágeno, pero estar seguro de cuál es con esta técnica no es viable. Sin embargo, sí, cuando la sumamos a las otras técnicas, pues obviamente aumenta la evidencia de preservación. Entonces, es una fuente más de evidencia de la preservación de estas estructuras o de los compuestos que las forman. Miremos un poco algunas técnicas que han tenido mejoramiento, sobre todo en la facilidad de procesamiento de las muestras, como es la microscopía electrónica, obviamente una técnica que lleva décadas usándose, pero el hecho de el acople con los análisis, los analizadores elementales, el EDS particularmente, que nos permite hacer un mapeo de las zonas y hacer también un análisis puntual. ¿Qué es lo que hemos hecho un poco diferente a lo que tradicionalmente se hace? Es en la manipulación de la muestra. Es tomar la muestra directamente de campo. Lo único que hacemos de manipulación desde campo hasta el microscopio electrónico es simplemente romperla para tener una superficie fresca, romper un pedacito, poner esa superficie fresca directamente en el microscopio. Eso nos garantiza que no ha sido tratada ni con ácidos, ni ha sido cubierta con oro, con carbono, ni ha sido, pues tiene ningún activo de resina, de paraloid, nada de eso. Estamos analizando muestra fresca, que es lo ideal para validar de pronto la composición que podemos obtener. Aquí les muestro algo, y esto es algo interesante, en el cual vemos análisis de células de osteocitos particularmente. Lo que es interesante de usar esta técnica, en la margen superior izquierda, lo que ustedes ven en esos perfiles, en esas curvitas, es de hecho un osteocito que pudimos, no solo estaba, aprovechando que estaba roto, lo pudimos plegar. Entonces pudimos analizar la superficie externa de la célula y la cara interna de la célula. Ustedes lo que ven ahí en versus verde versus amarillo es como cada una de las capas de esa célula cambian en composición. Entonces, externamente está dominada por hierro e internamente por manganeso. Eso nos implica algo, y es que la preservación a nivel incluso micro o nano es extremadamente compleja. O sea, una cosa no podría decir que todo está preservado en hierro, sino que puede cambiar desde su parte externa a la parte interna. Algo interesante también ahí. En la parte inferior izquierda, ustedes lo que pueden ver es un análisis de una de las tortugas de Messelpit, también de las localidades que hemos hablado desde el punto de vista de la preservación excepcional en Alemania. Y esto es el sistema de vasos sanguíneos. Incluso lo que ustedes ven ahí en verde son los osteoblastos, que son unas células, dijéramos que principales o iniciales dentro del desarrollo del hueso. Pero lo interesante de acá son los vasos sanguíneos. Cuando hacemos el análisis elemental del vaso sanguíneo, lo que vemos es el enriquecimiento en carbono. Y si vemos la matriz alrededor del hueso, tiene una respuesta típica del fosfato, enriquecido en fósforo, en calcio, un poquito de hierro, pero no hay el carbono como tal. Si esto fuera una contaminación exógena, ya sea por actividad microbacterial o por microfracturas, uno esperaría que ese carbono estuviese diseminado en las zonas aledañas también a ese vaso sanguíneo. Entonces es una forma de mostrarlo in situ que hay posibilidad de preservación. Algo interesante también, y estos son fósiles de Colombia, en tortugas de la venta, es que esos patrones o los modos de preservación de las estructuras incluso separadas tan solo 20 o entre 20 y 10 micras de distancia. Esto que tenemos acá
es una célula, el osteocito, y al lado, a pocas micras de distancia, tenemos uno de los canales haversianos, que es donde van todos estos tubos sanguíneos, vasos sanguíneos de irrigación al hueso. La respuesta es totalmente diferente en términos elementales. En el vaso sanguíneo vemos carbono, nitrógeno, elementos que son típicos de compuestos orgánicos como las proteínas o el ADN, mientras que en el osteocito vemos un enriquecimiento principalmente en hierro. La matriz de hueso sigue siendo calcio y fósforo dominante. Entonces, es interesante porque no podemos extrapolar la preservación de forma global. Dentro del mismo hueso, a pocas micras de distancia, podemos tener trayectorias fosiliagenéticas totalmente diferentes, con una composición totalmente diferente. ¿A qué se deben? Puede ser la naturaleza, obviamente, de los materiales inicial, puede ser incluso efectos del enriquecimiento en algún elemento de las proteínas iniciales de estos elementos. ¿Cómo hacemos para validar? Obviamente lo validamos con especímenes actuales, entonces este es el mismo procedimiento en hueso de tortuga marina actual, hacemos la misma técnica y vemos obviamente la respuesta, el hueso, calcio, fósforo en azul y amarillo, y toda la red de vasos sanguíneos dominada por carbono y nitrógeno. O sea que esto es algo que no ha tenido un proceso fosiliagenético, ni siquiera de alteración microbial, porque esto fue un espécimen casi que sacrificado y inmediatamente hecho el análisis. Esto lo podemos ver ya incluso desde el punto de vista de comparación de cómo la respuesta de lo actual versus los fósiles a nivel de células, a nivel de vasos sanguíneos, a nivel de la matriz de roca y de la matriz de hueso como tal. La conclusión de esta gráfica que ustedes ven ahí en puntitos es que los vasos sanguíneos en los fósiles versus los actuales tienen casi que la misma respuesta, mientras que en los osteocitos vemos que en los actuales sí vemos enriquecimiento en carbono y en nitrógeno, pero en los fósiles generalmente lo que vemos es un enriquecimiento en elementos como hierro y manganeso. Esto es algo que también de aplicación, dijéramos, de esta técnica en otros grupos. Este es el caso de, ustedes muy seguramente han ido a la Tatacoa, al bosque petrificado. Queríamos ver, simplemente quería probar, validar, tanto que decimos es sílice, sí, pero es sílice, pero ¿y qué más hay ahí? Y este mapa, que los paleobotánicos muy seguramente saben exactamente qué tubito es y todo el cuento y pueden hacer una identificación tal vez, ojalá con ello. Pero pues obviamente validamos que había sílice, pero algo interesante aquí es que las paredes de esos vasos dentro de la madera fosilizada de la venta, de la Tatacoa, está enriquecida en hierro. O sea que no es solo sílice lo que hay en esos silópalos, en esos bosques petrificados, sino que también las paredes se preservaron en hierro, algo que podemos, dijéramos, destacar acá. También lo hemos usado en cosas que hemos encontrado de un poco de miles de años. Este es el caso de un artículo que tenemos en revisión, que posiblemente salga a final de este año o principios del próximo, que corresponde a nidos de avispas, los primeros registros de fósiles de nidos de avispa de una localidad que la doctora María Páramo conoce muy bien, que es Puenza, en Dinamarca, donde hemos encontrado pues, nuevos fósiles. Hicimos una campaña de campo el año pasado, justo antes de la pandemia, donde encontramos nuevos especímenes, tanto de estos nidos como de otros fragmentos por no decirlo así, de fauna pequeña asociado a esa megafauna. Pero podemos caracterizar un poco cómo ha sido la preservación de estas estructuras. Algo que estamos intentando ahora, todo lo que le he mostrado hasta el momento es en 2D. Es un mapeo elemental en 2D. Algo que estamos intentando ahorita con los fósiles también de la venta en tortugas, particularmente con el equipo de microscopía de la Universidad de Michigan, es hacer un análisis en 3D elemental. ¿Esto qué nos implica? Que llegamos a una superficie que ni siquiera la hemos roto, ¿ok? Que es una superficie que está intacta dentro del hueso, que no ha sido puesta ni siquiera a condiciones de laboratorio externas o condiciones ambientales de temperatura. Entonces esto nos garantizaría mejor, dijéramos que no, para validar, dijéramos, los datos que podemos obtener de preservación elemental. Miramos otro campo, que es los métodos inmunológicos y de tinción. Aquí ya nos vamos a la combinación de la paleontología
con la biología, con la bacteriología, con la genética un poco, que es el tema que se vuelve un poco transdisciplinar. Muy seguramente ustedes conocen esta técnica, los biólogos, los que son biólogos, la técnica de ELISA, el Western blot, donde hacemos en solución, hacemos una extracción dentro de ese fragmento de hueso, lo procesamos, lo llevamos a una solución líquida y podemos, dijéramos, adicionarlo a un gel a través del cual el paso de esa solución a través de ese gel por propiedades electrostáticas va a hacer una diferenciación debido a su peso molecular. Aquí lo que podemos diferenciar o identificar es, por ejemplo, la presencia de bandas que pueden corresponder a proteínas que tienen unos pesos moleculares definidos, como el colágeno o la osteocalcina, que generalmente es muy baja en tamaño, que estaría del tamaño de los 10 kilodaltons, que a veces se puede ver en los geles o a veces no. Y sobre esos geles luego hacer análisis mucho más detallados porque ya estamos filtrando, dijéramos, todo lo que puede ser ruido dentro de esa señal molecular y hacer análisis posteriores. Lo que ven en la parte inferior es una prueba de ELISA que también compara el análisis de sedimento versus la señal del hueso y podemos ver la preservación de colágeno marcado en este hueso. Estos métodos inmunológicos podemos aplicar, obviamente podemos tener anticuerpos específicos para las proteínas que queremos analizar. En el caso, por ejemplo, de fibras, de tejidos, de vasos sanguíneos, podemos aplicar anticuerpos para hemoglobina, para actina, para fibrina. En este caso se aplica el anticuerpo de la actina. Y lo que ustedes ven ahí en la figura B del centro, en negro, es el efecto del binding, o sea, cómo se entrecruza el remanente de la proteína que está preservada en el vaso sanguíneo con ese anticuerpo. Entonces nos permite identificar trazas de esas proteínas. Esto es un método inmunológico in situ. Y algo interesante también que se puede hacer son aplicarle el método de los gold beads, que son unas bolitas, microbolitas de oro, que se van a fijar a ese anticuerpo y nos permiten a través de una técnica como es el microscopio de transmisión, electrónica de transmisión, nos permite identificar dónde están concentrados esos remanentes de proteínas. Esto es algo que mi equipo de colegas en NC State ha usado ampliamente en sus investigaciones. También podemos usar los típicos métodos de tinción que ustedes tal vez hacen y usan en biología, los que son biólogos, como son el PI, el DAPI, que nos permiten identificar si hay remanentes o la concentración de remanentes de ADN dentro de lo que puede ser el núcleo de las células. En este caso, estamos viendo la reacción que tienen los condrocitos, que son estas células que forman el cartílago de los vertebrados, a estos métodos de tinción y donde se concentra principalmente esa tinción, que es en el centro de la célula, o sea, donde tiene sentido que estaría el núcleo. Esto se ha visto también, y ustedes muy seguramente conocen el artículo de mi ex-advisor, de Mary Schweitzer, donde se probó estos métodos también con osteocitos en dinosaurios. Entonces ya esta es una forma de verlo también en otro tipo de células. Miremos un poco el tema del secuenciamiento y caracterización detallada, que es lo que en últimas, en paleontología molecular y para muchas otras, dijéramos, aplicaciones de validación, es el santo grial o el cáliz, dijéramos, ideal que debe tener estos estudios. ¿Por qué? Porque es la técnica que nos permite tener el mayor detalle en lo que está preservado, el que permite realmente ver si las anteriores nos permitían ver, bueno, hay algunos compuestos, hay una respuesta orgánica, pero no permitía dar una secuencia como tal y hacer una comparación interesante de hecho. Aquí, en este caso, sí podemos identificar cada uno de los péptidos con los aminoácidos que hay. Podemos ver incluso qué modificaciones han tenido esos péptidos que se han preservado en millones de años. Poder hacer una comparación con los actuales, poder hacer inferencias incluso filogenéticas de relación, de cuánta similitud hay entre el colágeno de un dinosaurio versus el colágeno de una ave, o incluso a nivel arqueológico diferenciar huesos
de diferentes grupos de mamíferos, porque hay diferencias en el colágeno de los bovinos, de otros grupos de mamíferos. Entonces, esto es una técnica, lo ideal, dijéramos, pero también involucra algo muy difícil y es que involucra mucha manipulación de la muestra. Tenemos que hacer todo un análisis de procesamiento de la muestra que puede involucrar ruido, que puede involucrar pérdida, dijéramos, de información. Esperamos que en el futuro ya esto se pueda mejorar, que no tengamos que meter en una columna, que se pueda hacerlo más directamente. Es el caso de la técnica que les presento ahora, que es el TOPSINS, que esta sí es una espectrometría de masas in situ. Ponemos la muestra, Andrés les mostró también hoy, ponemos la muestra, un pedacito de hueso, un pedacito de célula, y podemos hacer el análisis y ver de dónde, en qué parte de esa estructura es que estamos teniendo esa señal molecular. Entonces, perdemos resolución en cierto modo porque la secuencia, pues obviamente lo que vamos a identificar son unos grupos, pero no vamos a identificar una secuencia exacta de aminoácidos. Lo podríamos hacer, pero vamos a tener que hacer un refinamiento mayor. Pero es una técnica también interesante para validar sobre todo la preservación desde el punto de vista in situ y ver en dónde está concentrada esa preservación. Miramos finalmente algunas herramientas que considero misceláneas o de otros métodos. Podemos ver, y algo que han usado muy ampliamente en geología, en geoquímica, como son las tierras raras para diferentes propósitos. En el caso de los isótopos particularmente, es una de las primeras pruebas que uno debería hacer antes de hacer cualquier análisis isotópico, es hacer un análisis de tierras raras, porque pues permite identificar cuál ha sido el efecto de la fósil diagénesis en la muestra. Entonces, de acuerdo a ese enriquecimiento o alteración o la señal de las tierras raras, pues uno decide, ¿vale la pena invertir más dinero en estas muestras o no? Entonces, en el mundo de los isótopos ha sido muy usada, pero aquí, en este caso, la traigo, lo que menciona acá, es cómo usar tierras raras para definir qué zonas podrían tener posibilidad de preservación de biomoléculas a nivel, por ejemplo, de proteínas o de ADN. Entonces, esto que ustedes ven acá es un perfil de tierras raras a lo largo del corte de un hueso, desde la parte cortical hasta la parte central o medular, por decirlo así, donde se pasa el tejido esponjoso y todas las, dijéramos, la reacción que tiene ante ciertas partes y uno podría definir entonces qué parte de ese hueso debería ser la que debería analizar para paleontología molecular. Entonces de pronto la parte cortical es la que tiene menos diagénesis o la parte medular y centrarse en esa porque hacer este filtro permite que la extracción sea mucho más pura de cualquier cosa que esté preservada ahí y evitamos el ruido de todo el resto que está alterado, que puede tener otros elementos alterados dentro de la preservación. Miremos otras técnicas ya no tanto moleculares, sino más del tipo de análisis, por ejemplo, de la dentición, algo que los que trabajan en mamíferos fósiles conocen muy bien, que es el desgaste o las marcas que pueden tener los dientes. En este caso es el microwear en forma tridimensional, como un mapeo tridimensional, que permite hacer unas diferencias, por ejemplo, entre las marcas que tienen generalmente los cocodrilos o incluso algunos lagartos versus los pterosaurios y poder hacer inferencias incluso sobre la dieta que comían. Entonces es también una técnica que puede tener usos para algunas de sus investigaciones. Los que están acá de pronto en palinología, en micropaleontología, muy seguramente han usado esta, que es la microscopía confocal, o también los biólogos, y es una microscopía que tiene la ventaja que no tenemos que tener un equipo tan robusto, tan, dijéramos, costoso, y nos permite tener unas imágenes en forma casi que tridimensional de lo que queremos observar. Entonces también tiene unas ventajas. Algo que también se está aplicando actualmente es la espectroscopía de reflectancia. Esta la podemos aplicar tanto en campo como en laboratorio. En el laboratorio la podemos aplicar incluso a invertebrados, como vemos en estas gráficas, donde se obtienen unos perfiles que muestran el enriquecimiento que pueden tener en algunos sectores de hierro y aluminio. Y
es una forma muy práctica, es un dispositivo que es disparar básicamente sobre la muestra, no necesitas algo sofisticado y puedes tener un análisis muy rápido de composición elemental, particularmente de hierro y aluminio, y asociarlo con fósil diagénesis y ambientes de depositación en estas muestras. Por último, ya casi que para terminar, veamos un poco el tema de los análisis de datos. Aquí ustedes ya tuvieron, y Catalina y muchos otros han mostrado, Andrés nos ha mostrado también cómo sería lo ideal en el análisis de datos, tanto de datos robustos a nivel global. Carlos también mencionó datos climáticos, el tratamiento estadístico que se les debe dar. Entonces no voy a hacer énfasis a eso, voy a mencionar algunos que tal vez no se han mencionado en esta charla. Pero bueno, como todos ustedes lo usan todos los días, tal vez estos son los típicos que usamos tanto para academia como investigación. FossilWorks nos permite hacer todas unas reconstrucciones. Paleobiology Database, que también hemos visto muchos ejemplos. Digimorph, que es la base de datos obviamente en tomografía computarizada. Y las paleoreconstrucciones. Aquí no me voy a demorar más. En términos de procesamiento de las imágenes y los datos de tomografía computarizada, pues hemos tenido, siempre ha dominado dos programas, que son el Aviso y el VGS Studio Max, que es producido por Volume Graphics, una compañía alemana, ubicada en Heidelberg, en el cual hice el curso hace un par de años. Pero recientemente, el problema de estas dos técnicas son muy buenas, el problema es que pues obviamente las licencias son costosas, entonces ha surgido la necesidad de tener herramientas que sean un poco más asequibles a todo el público. Es el caso de esta, de Crosset, que resume el nombre resume todos los pasos que uno desarrolla en el análisis de datos de tomografía computarizada, como es el cropping, la segmentación, el smoothing, la edición y obviamente ya la parte final, que es el delivery del producto como tal. Entonces es una herramienta que ustedes pueden descargar, que pueden cacharrear y que es de libre acceso. También entramos al mundo, obviamente, de la inteligencia artificial y hay muchos, dijéramos que casos donde se está viendo la aplicación de varios términos que involucran la inteligencia artificial, como el machine learning, como el deep learning y todas esas terminologías. Aquí es un caso es un diagrama de flujo que muestra cómo funciona. Tenemos la muestra de roca, tenemos el sistema de digitalización en 3D, ya sea pues a través de un confocal o ya sea a través de una tomografía computarizada. Y luego viene el rol del paleontólogo en definir obviamente los parámetros que van a ser analizados por el computador, por el modelo. ¿Qué es un fósil? ¿Qué es porosidad? ¿Qué es roca? Y ahí es donde empieza ya el aprendizaje de la máquina, donde viene el entrenamiento, dijéramos el deep learning, con todos estos algoritmos, con todas estas depuraciones, estos filtros, donde se le va viendo cómo la máquina va aprendiendo y se le va corrigiendo, se le va asistiendo a la máquina a decirle, bueno, sí, lo hizo bien, no lo hizo bien, mejore acá. En últimas, ¿qué es lo que se busca con esto? Es tener una predicción que le diga, bueno, al micropaleontólogo fácilmente, en lugar de pasarse muchos días o muchas horas analizando una muestra, pues ya llegar con una idea de las posibles opciones que pueda tener en su muestra. En ningún momento creo que esto implica el reemplazamiento de los paleontólogos o micropaleontólogos en los análisis. Es simplemente una técnica más fáciles. Y esto se puede aplicar también no solo a microfósiles desde el punto de vista foraminífero, sino también en el polen, tanto actual como fósil. Este es el caso del polen 73S, que también hace el mismo, dijéramos, procesamiento. Empezamos de unas imágenes, se van haciendo unos filtros y al final obviamente vamos a tener algunas opciones. En lugar de tener 50 posibilidades de morfotipo de polen, podríamos tener al final unas 3 opciones que son las que el palinólogo va a definir realmente cuál de esas 3 es la que realmente es. Esto es hecho también por Carlos y sus colegas, por Ingrid Romero, recientemente publicado, también haciendo básicamente la misma técnica, acoplada con microscopía de alta resolución. En el caso de esto usa el CNN, que es el Convolutional Network, y
básicamente muestra todo el diagrama de flujo de lo que es el análisis de la información. Otra técnica que también está siendo muy utilizada, sobre todo en análisis de morfometría, es el Anatomical Network Analysis, ANA, que es muy similar a lo que tradicionalmente hemos usado como morfometría geométrica, pero esta, en lugar de considerar cada uno de estos landmarks, los vamos a conectar, los vamos a tener en cuenta en su, dijéramos, relevancia dentro del morfoespacio, dentro de esa conexión morfológica que puede haber. Esto tiene las ventajas de que estamos viendo qué estructuras tienen un mayor peso desde el punto de vista evolutivo. Entonces, en temas de Ivo-Divo, es muy útil esta técnica, no solo ahí, por ejemplo, vemos el ejemplo en filogenia, pero también en entender cómo han sido las transiciones desde aletas hasta, obviamente, una extremidad bien formada, qué pasos o qué dijéramos de ese morfoespacio tuvo que cambiar y cuáles fueron los claves y cuáles no dentro de esas transiciones. Entonces, este Anatomical Network Analysis también está siendo muy usado. Lo he visto también y he evaluado algunos artículos en tortugas que se están usando. Vimos algo que Jorge Esteves nos mostró el primer día del evento, que son los elementos finitos. En este caso hemos hecho algunos experimentos, no los hemos publicado. Por ejemplo, lo que ustedes ven ahí en azul es la reconstrucción que hicimos de Cerrejonemis basados en el espesor, la tortuga del Cerrejón, donde podríamos mapear todas las zonas de máximo estrés, o sea, las zonas más vulnerables a tener una fractura, ya fuese por el ataque de los cocodrilos. Y como esperaban, pues obviamente son las zonas de, dijéramos, de conexión entre partes. Pero también es una técnica que es muy útil, sobre todo en análisis de mordidas, en análisis, dijéramos, de dieta. Entonces, tiene también mucha aplicación y pues, todo lo que ya les mostró Jorge, que no entro en detalle. Por último, mostrarles un poco esto que es interesante también, que es el morfoespacio y combinado con temas de paleoecología y macroevolución. Aquí tenemos un análisis en plesiosaurios, plesiosaurinos, a través del tiempo, de cómo ha sido esa forma, cómo ha cambiado versus incluso la filogenia, incluso digamos, las condiciones ecológicas que cada uno de ellos ocuparon. Y entonces se ve desde el Jurásico hasta finales del Cretácico cómo ha sido en esos puntos, esa variación de puntos dentro de esos contornos del landscape de macroevolución se ven claramente y cómo han sido esas adaptaciones. Entonces es algo también interesante de estas técnicas. Yo creo que ya para terminar, simplemente voy a mencionar dos reflexiones que me parecen claves de todas estas técnicas. O de todo lo que les he contado. La primera de ellas es que debemos mezclar o combinar, hacer uso de los avances de la tecnología con nuestras preguntas de ciencia que tenemos, no olvidando una cosa clave en lo que va a ser la nueva era de la paleontología y lo que sí está haciendo en este momento, que es la divulgación. Entonces, esos tres ingredientes, cuando los sabemos combinar muy bien, pues podemos hacer un producto no solo interesante para nuestros colegas, para la comunidad científica, sino también para el público general, para nuestra sociedad que también quiere aprender qué fue lo que hicimos en una forma un poco más didáctica. Y otra cosa que tal vez deberíamos hacer en el país, que por ejemplo otros países lo tienen como Ecuador, que es una base de equipos de investigación. Entonces hay en Ecuador un sitio web donde tú puedes entrar y buscar un equipo. Necesito ubicar dónde hay un confocal en el país. Entonces fácilmente buscas y encuentras qué laboratorio lo tiene, qué universidad lo tiene, quién lo maneja. Y esto haría, diéramos, nos facilitaría mucho el tema de las colaboraciones, de la optimización de los recursos, sobre todo en nuestros países donde realmente no vale la pena que cada universidad se esté comprando un juguetito de $1 millón o $1,5 millones cuando lo vamos a usar de pronto. La idea es que estos equipos lo use casi que todo el país. Entonces, yo creo que eso también debería ser algo que deberíamos promover a través de pronto de las direcciones de investigación de nuestras universidades o institutos de investigación donde ustedes estén,
en generar esa base de datos de qué equipos hay y en qué estado están y quién los maneja. Y ya con esto termino para ver si hay preguntas. Aquí finalmente, pues todos los que han financiado estos proyectos, agradecimientos al convenio de cooperación entre Uniandes, Javeriana y El Rosario, y todas las instituciones en las cuales pues lo he pasado y me han aguantado todos estos años. Por último, la gran parte de las publicaciones que hacemos en el laboratorio, en el grupo de investigación, están en este sitio web, la mayoría de ellas descargables, o si no, pues me envían un email y se las envío con PDF. Bueno, profe, muchas gracias. Y pues proseguiríamos con las preguntas. ¿Sí nos escucha, profe? Sí. Andrés Leonardo Giraldo dice, muchas gracias por la charla magistral, doctor Cadena. ¿Estos análisis podrían usarse como base para comparar la histología ósea a nivel taxonómico? Sí, sin duda que sí, al menos en grupos, no a nivel, dijéramos, genérico o de familias, pero sí a nivel de entre grupos, por ejemplo, versus peces, versus anfibios, versus reptiles. Y esto se ve no solo desde el punto de vista, porque ya sabemos que, por ejemplo, las células se cambian en el tamaño e incluso remanentes o algunas proteínas de algunos aminoácidos dentro de las proteínas del colágeno, que uno asumiría el colágeno 1 es universal y realmente no lo es así. Realmente nos falta mucho por estudiar incluso dentro de los grupos actuales, pero sí se ha visto que hay variaciones incluso dentro de la misma proteína que es colágeno en algunos aminoácidos dentro de grupos de reptiles versus anfibios o mamíferos. Entonces, sí tendría, dijéramos, aplicabilidad en eso. Bueno, profe, queríamos preguntarle si puede explicar un poquito más sobre estos trabajos que usted decía sobre Machine Learning aplicado a palinomorfos y a foraminíferos y micropaleontología. Sí, bueno, no es mi campo, pero es algo que he visto recurrente en las últimas eventos que he participado. Hay de hecho un curso que creo que es en un par de semanas sobre Machine Learning en Geosciences, pero veo que es una herramienta súper útil, sobre todo porque muchos de estos microscopios incluso ya están automatizados. Entonces tú puedes poner la placa palinológica, ponerle, bueno, tómeme la secuencia de fotos de esta placa palinológica y tener el análisis inmediato o tener una visualización de esa placa en lugar de ponerse a ver, dijéramos, placa por placa dentro del espacio. Entonces, es, dijéramos, la optimización de un proceso y es algo que en este momento yo considero que todavía hace falta perfeccionar. En el tema de los vertebrados se está usando incluso para huellas de dinosaurios. Tengo un colega, alumno también de Alexander von Humboldt, que también está aplicando este tipo de técnicas de Machine Learning en identificar huellas de dinosaurio. Me imagino que en dinofósiles, en otros grupos de dinofósiles también podría ser útil. Entonces, eso es lo que les puedo decir. No es mi campo específico de investigación. Gracias, profe. Antonio Silva dice, frente a la construcción de bases de datos que organiza Filogenias a nivel global hasta el momento, ¿qué se tiene en la actualidad? Bueno, aquí hay un reto enorme y eso fue algo que nos encontramos y yo me encontré cuando quise hacer durante el doctorado, queríamos analizar obviamente preservación de proteínas en los fósiles de tortuga y lo que nos encontramos es que hay un poco, por ejemplo, de las secuencias, si me está hablando de bases de datos de secuencias de aminoácidos, pues lo estoy interpretando como así, ¿no? Hay una falencia enorme, por ejemplo, en el secuenciamiento, ¿sí? Sí, ahí después completó la pregunta y dice, además de ello, existen bases de datos que sirvan como guías taxonómicas de invertebrados, entonces creo que se refería a filogenias a nivel de invertebrados. Ah, ok. Sí, no, pues en el caso de bases de datos de vertebrados es muy pobre. Eso sí hay que decirlo, es muy pobre. La gente de Oxford ha hecho cosas,
Paul Barrett y su equipo y también algunos otros británicos han hecho cosas en generar como estas bases de datos. De hecho, tenía varios postdocs trabajando en ello, pero todavía no hemos visto como un producto consolidado de acceso público. La mayoría de eso está como en algunas presentaciones en congresos o en lo que he visto al menos en uno o dos artículos donde se mencionan estas bases de datos un poco robustas para filogenia a nivel de vertebrados, que es lo que yo manejo. Bueno, profe, muchísimas gracias por la presentación. Ok, gracias a ustedes. Y ahora